telephone. It was a colleague to me, and she said that it's your father, and my father has never called me at work. So at first I thought, why is he calling me? But just a second after, it must have happened something. And then he said that Anna was being in a plane crash. My father said that somebody had said that she's at the hospital. She's alive and she's at the hospital. She was in hospital 8 days in Madrid and then 1 week in Sweden. If you think about the accident, she was in good shape, of course. So many people died, but she had bad injuries, and she's still not good enough. She has pain in her neck and her back and legs. When she came to Sweden, she had a contact on the hospital, and she visited her kind of a psychologist, and they met each other once a week by 1.5 years. She said that it wasn't a good day, that 20th of August last year, because a lot of memories. A las víctimas supervivientes lo más rápidamente posible. Los bomberos estaban apagando el fuego mientras, junto con los bomberos sacamos de allí a los pacientes que estaban vivos y les agrupamos en una zona colindante, ¿no? Un poco a unos 25 o 30 metros del arroyo. Que empezamos a oír nombres, ¿no? Que nos llamaban por nuestro nombre. Nos habían conocido las voces, ¿no? Esta chica y empezó a llamarnos tal, y Juanjo, no sé qué, no sé cuál, hablando. Y entonces, ¿pero cómo es posible? ¿Qué está pasando? Y ya nos dimos cuenta de que eran Ligia y José Pablo los que estaban allí, ¿no? Se les atendió como uno más, pero realmente el shock en ese momento fue importante, ¿no? Tuvieron muchísima suerte, aunque falleció la hermana de José Pablo, que iba con ellos, y iban los 3 de viaje, pero ellos dos pues tuvieron una suerte enorme, sí. Mi recuerdo es de una buena persona, de una persona superhumana, una persona muy inteligente porque era tremendo, y desde luego mi recuerdo y mi cariño se me quedó ahí, ¿no? Se me quedó grabado en esos días que, insisto, participaba cuando venía a las fiestas. Cuando uno es hostelero, habla de hostelería, cuando uno es piloto, pues íbamos comentando esas cosas que para mí me parece tan difícil, ¿no? Que un pájaro suba tan arriba cargado con tanta gente, ¿no? Todos teníamos el corazón un poquito encogido, pero éramos conscientes desde la corporación que nosotros teníamos que seguir con la normalidad y con las fiestas, y así fue. Se leyó un comunicado, además un comunicado muy entrañable. El padre quizá es el más aceptado. Por supuesto es el con más edad. Los hijos, los hermanos en este caso, pues poco a poco tienen que rehacerse. Lo ha marcado de pues tener una tristeza en estas fechas, que no les apetece nada de venir al municipio a pasar esos días que pasaban siempre aquí, aparte que vivían aquí, la vivienda la tienen muy cerquita de donde estamos en estos momentos. Bueno, pues como recuerdos muchos, principalmente la información cambiante, ¿no? Primero tuvimos la noticia de que había habido un incidente con una aeronave,
con lo cual ya nos hace ponernos en alerta y ponernos a poner en marcha todos los procedimientos que tenemos, y poco a poco, en cuestión de minutos, nos fue llegando todo lo que fue la información de que era un avión con las características que tenía, con el número de pasajeros que llevaba, y bueno, pues nos estremecía un poco ya la propia información. La primera sensación cuando llegué pues fue de caos, lógicamente, como es de esperar, y de pues nerviosismo, falta de información, pues incertidumbre. Ya había un pequeño ambiente, se notaba, ¿no?, pues ese dolor, ese sentimiento, pues un poco de miedo a que haya habido o que hubiese fallecidos. Es difícil, pero para eso nos preparamos, para poder separar esa parte que hablabas emocional propia del trabajo que tenemos que realizar. Somos personas de distintos ámbitos, profesionales, trabajadores sociales, psicólogos, socorristas de acompañamiento, personal del ámbito social, que aunque estamos muy preparados, al final todo esto pues lógicamente nos impacta. Cada persona reacciona de una manera, cada situación es distinta, pero nuestro trabajo es el mismo, ¿no? Es el de acompañar. El día se hace muy largo, se hace muy duro, las horas no son las que se deberían trabajar, sino aumentamos las horas de intervención porque así es necesario. Cuando llegas a casa a descansar, pues lo importante, o lo que siento es, o lo que sentí en su momento, fue que necesitaba desconectar, descansar para estar de nuevo lo antes posible, o en esas horas mínimas de descanso, en marcha para volver a seguir con la ayuda, ¿no? El contagio emocional es grande, somos seres humanos y nos afecta el sufrimiento de las personas. Lógicamente tenemos formación y tenemos estrategias para manejar esa situación. A veces pues nos vemos involucrados, nos vemos afectados y tenemos que ser acompañados, ser, digamos así, apoyados por nuestros propios compañeros del equipo, familiares, pareja, cualquier entorno que no sea fructífero, lógicamente. Y lo mejor, la respuesta social, cómo se involucran las personas, cómo se involucró la sociedad en general, cómo todas las personas unieron las fuerzas para poder ayudar a las personas que se habían visto afectadas. Lo peor es que haya sucedido esto y que sucedan este tipo de emergencias. Para nosotros lo mejor sería estar preparados, formados y capacitados y no tener que intervenir. Aproximadamente era la 1 de la madrugada. Pues al llegar allí ya se nos asignaba un grupo familiar, se nos daba un nombre de una persona de contacto y un teléfono, y ya acudíamos, la llamábamos por teléfono, nos presentábamos, decíamos quiénes éramos y nos ofrecíamos. Es importante siempre que haya un coordinador, una persona que, digamos, es la fuente a que todos sepamos a dónde hay que dirigirse, que él sepa también dónde tiene que dirigirse para conseguir esa información que es imprescindible para luego repartirla a las personas que estamos interviniendo con las familias o con los supervivientes. El papel más importante que yo hice era el apoyo a mis compañeros, ¿no? Porque a veces se perdían un poco, había gente que no tenía tanta experiencia y yo estaba un poco como esa boya a la que agarrarse cuando las cosas no van como uno espera. Es fundamental por dos cosas. En primer lugar, porque cuando uno lo está pasando mal, necesita sentirse acogido. En esta situación había muchas personas pasándolo muy mal y estaban desorientados, no sabían cómo moverse, y el tener a una persona serena a su lado que le daba información y que le ayudaba en ese proceso de exteriorización hacía que se sintieran un poco mejor. Y en segundo lugar, porque les explicábamos lo que podía ocurrir. Nosotros ya sabemos por la experiencia, por los estudios y por nuestra formación cuáles pueden ser las reacciones a medio y largo plazo. Hay personas que se repliegan en sí mismos, y en cambio gente que manifiesta todas sus inquietudes expresando para afuera con ataques de ira, de gran enojo. Yo en esa noche recuerdo mucho sentimiento de culpa a veces en algunas familias, ¿no? Lo duro es comunicar el reconocimiento, ¿no? El que ya se sabe que tu ser querido ha sido reconocido. La mayoría de la gente ya estaba preparada para oírlo y en muchos casos era un alivio saber que lo habían reconocido. Siempre hay gente que sufre más, que a lo mejor es en el momento en que le dicen hemos encontrado a tu ser querido y ya sabemos que es él,
pues es cuando se permite sacar todas las emociones que llevaba acumuladas, ¿no? No es como hacer una terapia en una especie en una sala controlada, ¿no? A nivel clínico, sino que de ahí es un espacio enorme en el que tienes que controlar muchas cosas y a muchas personas y observar mucho, ¿no? Para valorar quién demanda en ese momento una atención primordial y primera, quién puede demorarse un poco más. Aproximadamente sobre el año, 18 meses, es cuando podemos hablar de un duelo normal. El duelo es un proceso por el que todos debemos de pasar, no es un estado, sino que es algo que se pasa. Normalmente, hasta que uno se adapta a vivir sin su ser querido, a reinventarse un nuevo yo, sin sentir esa ausencia, ¿no? Entonces ahí es cuando ya podemos hablar de que esa persona está adaptada, ¿no? A una nueva realidad. La gente no sabe que se pueden tener pesadillas y que es normal tener pesadillas. La gente no sabe que uno no está loco por ir por la calle y creer que ve a su ser querido, aunque sepa que está muerto. Nosotros les explicamos estas cosas. Haciendo un porcentaje, el 85% de las personas que viven una situación de este tipo lo superan. Pero fíjate, hay un 5 o 10% de esas personas, es decir, 5 o 10 personas de cada 100, que no solo lo superan, sino que dicen que creen que han crecido y que han mejorado como persona después de eso. Me ha hecho más fuerte, me ha hecho mejor persona. Y a nosotros nos gusta pensar que nuestra intervención ayuda a que ese 5 o 10% crezca, ¿no? Que ayudemos a la gente a ver que sus fortalezas le pueden ayudar a salir adelante. La recapitulación que haces, ¿no? En tu cabeza, ¿no? Pues esta persona y me dijo y fíjate y esto, ¿no? Y comentas con tus compañeros de profesión, pues sí que te llevas esa desorientación en los primeros momentos, ¿no? Pero también te llevas una gran gratificación, porque sabes que en esos momentos hemos sido de gran ayuda.